Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de lo mejor. Hoy continuamos acá en Sherezada TV. Primero que todo, dándoles una muy cordial bienvenida. Y luego, como ven aquí en el outfit, eh, pues estamos celebrando. Ya empezamos las celebraciones de fin de año y principio del año siguiente. Y pues, como les comentaba en la sesión anterior, vamos a estar en estos encuentros pues leyendo y reflexionando sobre clásicos, pero no cualquier clásico de la literatura universal, sino clásicos navideños. En esta ocasión, pues primero les voy a decir que soy Jenny, no siempre tengo que decirles, soy Jenny, y en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener el gusto y el placer, sobre todo yo, de compartir un clásico de la literatura universal de una dama, de una dama que vivió por allá de 1849, nace ella y fallece en 1909. Pero antes de contarles sobre esta dama, quiero dejarles aquí una estampa. En todas nuestras sesiones vamos a arrancar con una estampa navideña también, libre de derechos de autor, también antigua, sobre lo que significaban estas épocas para otras generaciones anteriores a la nuestra, anteriores a la generación de aquel refresco negro, gaseoso, eh, cuyo logotipo es como rojo y blanco y que casi que monopolizó esos colores rojo, negro, verde y blanco para dar sentido a estas fechas eh, a partir de mediados finales del siglo XX. Y pues todo lo que llevamos del siglo XXI ha sido un impacto fortísimo, pero ¿qué pasaba antes? ¿Cómo se celebraba antes? Entonces, pues aquí les traigo esta estampa. Esta estampa se llama Nochebuena. Voy a tratar de pronunciarlo lo mejor posible, pero su nombre original es Julaftonen, que es nada más y nada menos que de Suecia, sueco. Es un vocablo sueco que significa Nochebuena. Este corresponde a una ilustración de Carl Larsson, que obviamente es un ilustrador sueco, que vivió de 1853 a 1919. He de destacar acá varias cosas, tal vez en la imagen que nos va a quedar para efectos del video no se note tanto, pero vemos muchas personas reunidas. Hay un gato en el suelo, hay un gato, o sea que siempre la mascota familiar está presente, pero estas personas están reunidas alrededor de dos o tres grandes elementos. El gran elemento que obvio todos podemos apreciarlo es una mesa llena de manjares. Se puede distinguir como algún ave o alguna carne, no sé, parece que es un ave rellena o una pierna, no sé, no sé. Se ve patatas, se ve un pastel, algo como una especie de montaña que podría ser un puré. En fin, hay grandes cantidades, hay platos individuales que serán tal vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unos siete u ocho platos grandes. Y junto a ellos, en un rincón, hay un gran frasco de agua o leche, podría ser agua o leche, se ve, tal vez puede ser un ponche. Y luego se ve como una jarra cerrada que podría ser cerveza por el tipo de, de recipiente. Varios vasos, muchos vasos, muchas copas quizá pareciera de algún metal y montañas de platos. Se ve que acá la gente va a pasar varias veces rondando esta mesa para servirse. Cosa interesante, no se ven sillas alrededor de la mesa como para que la gente se vaya a sentar ahí a comer. Solo hay una silla vacía y otra silla que está ocupada. Entonces, ese es lo más llamativo. Lo que a mí personalmente me llama la atención en un segundo nivel es un hogar, una, una chimenea con un fuego
ardiente. Supuestamente, pues estamos hablando de Suecia, de una estampa sueca. Entonces, pues hemos de entender que en estas épocas, pues hacía frío en esas zonas tan nórdicas. Dos candelabros que también emanan, vamos a ver cuántas candelas en cada candelabro. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete candelas se observan en cada candelabro. ¿Por qué razón? Siete. No lo sabemos, pero esa es lo que se observa. Y la tercera cosa que me parece llamativa es que hay una mesa aparte. Está la mesa principal, como les comentaba, solo tiene una silla. No hay más sillas alrededor. Se ve la familia como de pie alrededor o los invitados. Una damisela que por la cofia y por el delantal pareciera que es pues contratada para atender a los comensales, pero hay una mesa aparte con un sillón y en esta mesa y este sillón hay un adulto mayor sentado con larga barba, un bastón recostado y allí se ve que le están sirviendo una niña y una mujer más adulta. Tiene este adulto mayor un pequeño barril solo para él, un recipiente de cerveza, un candelabro solo para él, y se ve que hay atención especial para esta persona. Entonces, tiene mesa aparte, es servido aparte por una niña y una dama mayor, y tiene todo lo necesario aparte para que él tiene un trato especial, un trato de favor. Muy interesante, quizás sería bueno recordar esto en estas épocas en donde a veces las personas mayores trabajan más para atender a sus nietos, atender a sus hijos y que se la pasen bien. En este caso pareciera que él es el invitado especial o un invitado de valor, de manera que lo ubican allá. Lo demás, pues se ve la mesa muy arreglada, con un mantel que se ve que es bordado, tejido. En fin, una estampa muy interesante y que nos puede hacer ver las semejanzas. Obviamente la comida sigue siendo un punto importantísimo en estas celebraciones, pero también las diferencias. Ese trato especial para esta persona que consideran especial, y lo que lo distingue es que definitivamente es un adulto mayor. Y también pues esa característica de que no hay sillas alrededor de la mesa, probablemente no, dónde comerán, pero si hay platos, se ve que las personas van a ir a recoger allí sus alimentos. Y pues bueno, luego de haber analizado esta estampa que nos hace entender un poco la forma de celebrar estas épocas de las personas que muy amablemente nos han cedido para la posteridad sus obras, vamos a entrar a analizar, a leer y a analizar la obra de una mujer en esta oportunidad. Una mujer, como todas las personas que pasan por acá, muy especial, pues ha logrado que uno de sus escritos permanezca aún en la actualidad. Y este es el caso de la señorita Sarah Orne Jewett. Sarah Orne Jewett, en realidad, ese es su seudónimo, que en realidad se parece mucho a su nombre. Su nombre es Theodora Sarah Orne Jewett. Y como les comentaba inicialmente, ella vivió de 1849 a 1909. Doña Sara fue novelista, fue cuentista, fue narradora y fue poeta estadounidense. Y recordemos muy, muy importante este tema de poeta, porque va a ser relevante para la parte de gotita de chisme que vamos a tener alrededor de su biografía. Ella fue conocida por sus obras regionalistas ambientadas en torno a South Berwick, Maine, Nueva Inglaterra. Ella, pues, era muy, 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 muy específico esa orientación, esa descripción, esa ambientación que ella hacía de todo lo que fueron sus obras relacionadas con la vida del campo,
de esta zona, específicamente South Berwick, en donde ella nació, creció y falleció. Aún así fue una mujer de mundo, viajó bastante y lo veremos después, ya casi inmediatamente, porque recordemos que en esta pequeña introducción no pretende ser un chisme histórico, sino pues un resumen para que conozcamos las vidas y milagros principales de las personas que nos van a regalar la obra que hoy vamos a leer. Ella nace en una familia de clase acomodada y de hecho de origen aristocrático. Ya para entonces, cuando ella nació, no eran aristocráticos, pero sí tenían su dinerito, ¿verdad? Su padre era médico rural especializado en enfermedades de mujeres y niños, hoy le llamamos a eso obstetra. Ella desarrolló artritis reumatoide desde su infancia, por lo que se le recomendó hacer caminatas frecuentes. Y fue a través de esas caminatas frecuentes, por esos valles, caminos y bosques de South Berwick, Maine, en Nueva Inglaterra, en los que ella desarrolla un profundo amor por la naturaleza. Fue una mujer muy educada. Ella pasó tanto su primaria como su educación superior, las cursó de manera exitosa y tuvo incluso ambiciones de una carrera médica, pero así es la vida. Ella empezó a escribir a los 14 años y a publicar a los 18 años. Entonces ese lado de la vida la sedujo y nunca se separó de él. Usó inicialmente los seudónimos de Alice Elliot o incluso el de A.C. Elliot en sus publicaciones. ¿Qué más podemos decir de doña Sara? Pues aquí empieza una partecita chismosa y es que nunca se casó. Ella nunca se casó. Yo le digo señorita, pero le digo doña Sara porque en un signo de respeto. Además de que pues es una mujer que merece todo pues los signos de respeto correspondientes. Aunque nunca se casó, ella estableció una estrecha amistad con la escritora Annie Adams Fields y con el esposo de esta, que se llamaba Thomas Fields, James Thomas Fields, que además él fue el editor del Atlantic Monthly, que era una revista en la que doña Sara, publicó gran parte de sus escritos. Entonces, pues era una amistad que empezó pues un poco de manera conveniente, pues el editor, que era prácticamente el que definía si el escrito de Sara era publicado o no, por dicha logró ser gran amigo de ella y a través de él conoce a la esposa de Don James, que era Annie Adams Fields. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí es bien interesante porque se menciona en todas en el acceso que tuve a la biografía de ella, de doña Sara, siempre se menciona el mismo elemento: tras la repentina muerte. Tras la repentina muerte de James Thomas Fields, o sea, el editor de el Atlantic Monthly, lo que doña Sara y Anne Fields vivieron juntas durante el resto de su vida. En realidad de la vida de doña Sara, porque doña Sara muere primero. En lo que entonces se llamó un matrimonio de Boston. Y vamos a hablar enseguida de este significado del matrimonio de Boston y por qué se le llamaba así. Era una figura realmente que existía en esos tiempos. Y hemos de decir además que algunos estudiosos modernos especularon sobre la posibilidad de que realmente doña Sara y doña Anne fueran amantes. Sin embargo, lo cierto es que juntas se potenciaban intelectualmente y viajaron por Europa y además se rozaron con los intelectuales de la época, que inclusive estuvieron hospedados en la casa de habitación de doña Sara y doña Anne. Además, debemos decir que doña Sara es considerada una de las primeras escritoras que en sus obras se expresó sobre otras mujeres de manera romántica y pasional, ya que ella se declaró abiertamente lesbiana. Y sobre todo, esta declaración o esta forma de expresión la hizo en sus poemas, no tanto así en sus obras como cuentos y novelas, sino en sus poemas.
Hoy vamos a leer un cuento de doña Sara, entonces no vamos a notar tanto estas alusiones. Sin embargo, lo que sí ocurría en todas sus obras, según pude investigar, es que siempre habían mujeres protagonistas que se destacaban para bien o para mal, como la piedra central alrededor de la cual giraba la mayoría del argumento de la obra de doña Sara. Ahora, les comentaba sobre el tema del matrimonio de Boston. Vamos a entender esta figura comentando que pues nosotros le llamamos, en castellano le diríamos el matrimonio de Boston. El nombre original era Boston Marriage y era una expresión que fue creada en el siglo XIX en los Estados Unidos específicamente para designar los hogares formados por dos mujeres solteras que convivían de forma independiente de cualquier apoyo o soporte masculino, optando por seguir una carrera o una profesión. Es un asunto muy discutido si estas mujeres eran lesbianas en el sentido sexual de la palabra. En su mayoría se trataba de damas educadas y feministas, eso sí, involucradas en causas sociales y culturales, que buscaban apoyo y afinidad en otras iguales ante una sociedad a menudo desaprobadora, sexista y a veces hostil. Unas eran solo amigas, pero en otras la relación tenía un matiz romántico, platónico o no. Hasta la década de 1920 estas relaciones fueron ampliamente consideradas naturales y respetadas. Pero después de 1920 fueron cada vez más sospechosas de ocultar el lesbianismo y cada vez menos mujeres eligieron vivir de esta manera para no ser pues sojuzgadas, no ser pues como hemos de entender pues maltratadas injustamente. La expresión ¿cómo surge? Pues parece haber surgido tras la publicación de una novela de Henry James llamada Las Bostonianas, que describe una relación de dos mujeres similar al matrimonio, que él les llamaba New Women, las nuevas mujeres, era que se unían de esta manera. Eran mujeres independientes, solteras, con su propio dinero, lo que a veces significaba que vivían del dinero heredado o que se ganaban la vida como escritoras u otras actividades cultivadas. El caso histórico célebre es el de las señoritas Langoyen, es que aparecen aquí en esta imagen. Las señoritas Langoyen eran Lady Eleanor Butler y Miss Sarah Ponsonby, que eran las señoritas Langoyen, así se les llamaba, porque ellas vivían en una zona conocida como Langoyen. Y a ella se refería, fue como se refirió Henry James en su novela Las Bostonianas. Estas señoritas fueron tan famosas, que muchos personajes célebres de la época querían conocerlas, visitarlas, a pesar de que se dice que tenían una vida bastante aburrida. Ya los que les gustaba era sentarse, leer, escribir, estudiar, investigar. Eran eruditas. Entonces, pero por su forma de vivir, en donde no dependían de los hombres, sino que ciertamente tenían en parte una herencia de una de ellas y en parte un negocio que desarrollaron las dos, muchas personas iban y las querían conocer como celebridades. Pues esto es a lo que se refiere el matrimonio de Boston. Este es su origen, el origen de la frase, y esta es la forma en la que doña Sara vivió con doña Anne el resto de la vida de doña Sara una vez ellas dos se conocieron. Y pues repentinamente doña Anne queda viuda, entonces pues así es como terminan viviendo. ¿Cómo fallece doña Sarah Orne Jewett? Pues en 1902 ella fue lesionada en un accidente de carruaje que acabó con su carrera literaria. Después ella queda paralizada a causa de un derrame cerebral, muriendo finalmente, y hay dos versiones. Una se dice que de un ataque del corazón, otra se dice que de un nuevo derrame cerebral en su pueblo natal, South Berwick, en 1909. Miren que desde 1902 empezó su declive físico, su necesidad de ser cuidada
de ser atendida permanentemente, y es hasta 1909 en donde ella pierde la vida cuando apenas contaba con 59 años. Una frase para ver cómo podemos plasmar lo que fue doña Sara a través de una frase. Con mucho respeto, ella dijo: he descubierto que las personas que ven las cosas como son y no como desean que sean, son las que tienen éxito. Y pues bueno, es una definición de éxito, y esto es lo que podríamos compartir de doña Sarah Orne Jewett. Algunas de sus obras, finalmente, las más destacadas son Los amantes de Jenny Garrow, Los botones náufragos, El señor Bruce, Cielo profundo, El médico rural, La isla pantanosa, La amante conservadora, Días de juego, Betty Leicester, La nochebuena de la señora Parkins, que es el cuento que vamos a leer hoy, La navidad inglesa de Betty Leicester y El país de los abetos puntiagudos. Acá ella escribió desde 1868, estas obras fueron graneando hasta 1896, que es el caso, bueno, 1897, que es la Navidad inglesa de Betty Leicester. La obra que vamos a leer hoy, que es La nochebuena de la señora Parkins, tiene lugar en 2 años, es publicada en 2 años. ¿Por qué? Porque en realidad fue originalmente publicada en 2 números de la revista Ladies' Home Journal, que serían como señoritas de casa, la revista para las señoritas de casa. Y fue publicada la primera parte en diciembre de 1890 y la segunda parte en enero de 1891. Entonces, La nochebuena de la señora Parkins es un cuento dividido en 2 partes. Una publicada en diciembre y otra publicada en enero del año siguiente, por eso tiene esta característica. Y sin más, vamos a pasar a dar lectura a La Navidad de la señora Parkins de Sarah Orne Jewett. Y dice así, permítanme para tomarme un poquito, hoy sí traje, pero jengibre con limón y un poquito de miel, porque estamos en Navidad, hay que ponerle como ya un poquito de calor navideño a la situación. Ay, qué rico. Y vamos a empezar leyendo la primera parte. Esta es la parte que se publica en diciembre de 1890. Vamos a hacer una pausa cuando termine esta parte, a ver si puede surgir algo interesante de comentar. Y después hacemos la otra. Quiero hacer una advertencia. Yo no conocía a doña Sarah Orne Jewett, ni tampoco he leído nunca La Navidad de la señora Parkins. Voy a hacerlo hoy, y tuve el gusto, a través de encontrar o buscar clásicos navideños, de conocer a doña Sarah Orne Jewett. Así que vamos a ver qué nos parece, cómo nos luce, y ojalá pues sea del agrado de todos. Vamos acá con la primera parte, diciembre 1890. Dice: el sol invernal empezaba a ponerse, pero iluminaba aún con su resplandor la sala de la señora Lydia Parkins. Hablar de una semejanza entre la desnudez de la sala y el mundo exterior ese 21 de diciembre podría parecer descortés, pero había cierta desnudez e inhospitalidad en ambos escenarios. El papel frío y gris que revestía la pared, los deslucidos y escasos muebles, la indescriptible pobreza y falta de comodidades de la sala eran idénticos a la desnudez de la vegetación y a la crudeza e inclemencia de aquel día de principios de invierno, a menos que el sol brillara con un resplandor dorado, como lo había hecho al final de la tarde. Entonces, tanto la sala como la larga y helada carretera de la ladera y las lejanas montañas de Poniente se veían totalmente transformadas. La señora Parkins
Se sentaba muy erguida en una de las 6 respetables sillas de madera con asiento de mimbre. Estaba arreglando un lúgubre sombrero gris y negro de invierno y tenía el costurero en el extremo de la mesa situada frente a ella, entre las ventanas, y una fila de bobinas sobre el alféizar de su ventana, sobre el alféizar a su izquierda. Entonces, aquí voy a hacer una pausa, nada más para aclarar. Dice, entre las ventanas, tenía el costurero al extremo de la mesa situada frente a ella y una fila de bobinas. ¿Qué son bobinas? Son, bueno, yo coso, entonces yo sé que las bobinas son un lugar en donde uno incrusta los hilos. O puede ser el mismo carruchito de hilo, podría llamarse bobina, pero en una máquina de coser, la bobina es donde uno mete la carruchita de hilo para después incrustarlo en la máquina y ponerlo a funcionar. Alféizar, permítanme yo tengo la idea que es un pedacito de la ventana, pero permítanme para estar bien segura. Definición de alféizar. Vuelta o corte oblicuo que hace la pared en el vano de una ventana, en especial la pieza horizontal sobre la que se asienta la base de la ventana. Voy a ver una imagen. Y sí, pues un alféizar es ay, ¿cómo se los puedo decir mejor? Vamos a ver si se los puedo mostrar. Aquí, para que se vea lo que es un alféizar. Ay, ¿cómo hago? Ah, ya sé, tal vez no lo puedan ver, tal vez no. Voy a tratar de acercarlo. Vamos a ver aquí. Donde están ahí voy a ponerlo así, donde están las macetas y las flores. Ahí, ese es el alféizar de la ventana. Entonces, allí ella tenía puesto, doña Lydia Parkins tenía puestas las bobinas de los hilos. Y dicho esto, y tenía la ventana a su izquierda. Ahí tenía las bobinas de los hilos y en una mesita aquí tenía el costurero. Continúo entonces con la lectura. El único lujo que se permitía era un escabel. Una de esas pequeñas banquetas que se ven en los bancos de las iglesias. Bueno, que dicha que lo aclaró. Con un trozo de tapiz en la parte superior. Entonces, ¿qué sería un escabel? Un escabel es una pequeña banquetita en donde la gente se arrodilla. Digamos, en las iglesias está donde yo me siento. Y cuando me pongo de pie, luego hay alguna situación que me dicen arrodíllese, entonces hay una cosita así en donde se arrodilla y que de hecho generalmente ponen y que está adherido a la banqueta que sigue. Entonces ponen ahí, no ponga los pies aquí, algo así. Generalmente en algunas iglesias ponen eso. Pero entonces lo que entiendo es que esa banquetita podría ser individual. Pues bueno, dice que el único lujo que se permitía era un escabel. Una de esas pequeñas banquetas que se ven en los bancos de las iglesias, con un trozo de tapiz en la parte superior. La señora Parkins era tan bajita que de no haber sido así, los pies no le habrían llegado al suelo desde su silla con asiento de mimbre. Pero le horrorizaban las personas que apoyan los pies en los travesaños de las sillas y desgastan la pintura. Siempre estaba en guardia para reprimir esa deplorable costumbre en los jóvenes. De vez en cuando dirigía una mirada recelosa a la pequeña Lucy, a la que tenía enfrente en otra de las sillas. La niña había visitado a la señora Parkins con anterioridad y en ese momento hacía tales esfuerzos por portarse bien que se le habían dormido los pies y sentía el cosquilleo de semejante suplicio. Se preguntaba si su madre no estaría casi lista para irse a casa. La señora Dims seguía impávida en la mecedora, con el sol dándole de lleno en la cara. Era una mujer menuda, desenfadada, con un rostro ancho, casi tan resplandeciente como el mismo sol invernal.
Podría pensarse que ambos sostenían un combate con el fin de eclipsarse mutuamente, pero hasta ese momento no era la señora Deems la que pestañeaba y se retiraba de la contienda. Precisamente en ese momento se percató del abatimiento y de las miradas inquietas de la pequeña Lucy, y le animó a salir a corretear un rato y buscar alguna nuez bajo el árbol grande de la señora Parkins. La puerta se cerró y la señora Parkins cortó el hilo de su labor y dijo que allí no encontraría nueces. Quizás le daría algunas a Lucy en una cesta cuando se marcharan a casa. Oh, da lo mismo. Me daba pena tenerla ahí sentada en silencio, dijo tranquilamente la señora Deems. A los niños les encanta corretear un poco. ¿No hará ninguna trastada?, preguntó la anfitriona temerosa. Lucy, rió la madre, tendría que conocerla mejor. A veces me gustaría que no fuera tan callada. Ha salido a la familia de su padre. Todos tan callados y cumplidores, sin la menor idea de cómo divertirse. En mi casa éramos tan alborotadores de niños que me cuesta entender a los Deems. Me habría encantado tener una hija como su Lucy, dijo la señora Parkins con un suspiro. Sostenía su sombrero gris y negro en la mano izquierda y lo miraba con censura. Siempre llevaré luto por el señor Parkins, añadió. Pero tenía este lazo gris oscuro y me pareció buena idea ponérselo a mi sombrero negro. El fieltro está deslucido y los adornos de seda negra hacen que parezca aún más andrajoso. Tiene razón, reconoció con franqueza la señora Deems. ¿Por qué no se compra uno para las reuniones, señora Parkins? Los sombreros de fieltro están a buen precio esta temporada y tendrá este de repuesto. Tengo uno lo bastante bueno para las grandes ocasiones, contestó la señora Parkins, sin inmutarse. Pienso aprovechar un invierno más. Siguió recomponiendo el lazo gris y la señora Deems la miró con un brillo en los ojos. Tenía que decirle algo y no sabía cómo empezar. La señora Parkins lo sabía tan bien como ella y trataba de impedirlo, lo que complicaba aún más la situación. Bueno, se atrevió a decir al fin. Supongo que ya sabe para qué he venido. No puedo pasarme la tarde aquí sentada. Me gustaría preguntarle si va a colaborar con algo para el regalo del pastor. La señora Parkins tenía la boca llena de alfileres y se los fue quitando lentamente antes de contestar. El sol se ocultaba tras una nube de nieve a ras del horizonte y la señora Deems seguía brillando con luz propia. No hacía mucho calor en la sala y se echó el chal de lana sobre los hombros, como si fuera a marcharse a casa. No sé si tengo ganas de colaborar hoy, señora Deems, respondió la señora Parkins con tono resuelto. No conozco mucho a la familia del pastor. Creo que ella ha tomado demasiadas cosas a su cargo. No me gusta mucho esa señora. Para mí es una de las mujeres más bondadosas y afables que hemos tenido en el pueblo, dijo la señora Deems. El otro día comenté lo cariñosa que es con todo el mundo. Han tenido dificultades y alguna que otra pasan estrecheces. Pero ella siempre encuentra la manera de ser muy generosa. Nunca han parecido creer que no hiciéramos lo bastante por ellos, siendo él el pastor de nuestra parroquia. Las familias de algunos clérigos esperan tanto de sus feligreses que cuanto más haces por ellos, más creen que debes hacer. Pero eso no ocurre con los Lane. Siempre están pensando qué pueden hacer por los demás y lo hacen. A usted nunca le han gustado. No entiendo por qué. No es el mejor predicador del mundo, dijo la señora Parkins. Me da igual que no lo sea. Las palabras son palabras. Pero un hombre que vive como el reverendo Lane es el mejor de los pastores, respondió la señora
Dims. Bueno, no estoy en deuda con ellos, exclamó la anfitriona, alzando la vista. No pienso hacer por esa familia más de lo que he hecho, aunque quizá les mande de vez en cuando unas manzanas o algo por el estilo. Como quiera, dijo la señora Dims, levantándose apresuradamente, dando una abeja por aquí, apresuradamente con un aire irritado. Ignoraba que no estuviera encantada de hacerlo, como todos los demás. No llevan mucho tiempo en el vecindario, y no les pago y yo les pago mi parte del salario. No hay por qué exagerar. Debe ser la miel. Han tenido gastos extra este otoño y han sido muy compasivos y amables. Se preocupan por todos nosotros y hacía mucho tiempo que no contábamos con una ayuda como la que prestan a la parroquia. Ha sido muy duro para ellos tener que ingresar a su hijo en el hospital. Bueno, todo el mundo pasa malas épocas y las familias de los clérigos tampoco se libran. Lo siento por el niño, se lo aseguro, añadió la señora Parkins con generosidad. No se vaya, señora Dims. Hacía tiempo que no venía a verme. Quiero que vea mi sombrero terminado. Solo tardaré un minuto. Tengo que pasar por la casa de los Dilby y pronto será de noche. Me encantaría que se acercara usted a verme. Tengo que ir a buscar a Lucy y andar un buen trecho. Creo que no voy a levantarme para acompañarla hasta la puerta. Tengo el regazo lleno de cosas, dijo cortésmente la señora Parkins. Y esa fue la despedida. Lucy estaba brincando al lado de la valla delantera para entrar en calor y entretenerse. No ha dicho nada de las nueces, ¿verdad, madre?, preguntó la niña a la señora Dims. Rió y negó con la cabeza. Luego bajaron juntas el camino. La mano grande, enfundada en un mitón, agarraba con fuerza la mano pequeña. Y las cabezas encapuchadas de vez en cuando se inclinaban la una hacia la otra, como si tuvieran una conversación muy animada. La señora Parkins las miró 2 o 3 veces, con recelo al principio, como si pensara que pudieran estar hablando de ella, después con cierta tristeza. Ella provenía de una familia ahorradora y se había casado con un hombre ahorrador. Madre, ¿la señora Parkins es muy pobre?, preguntó la pequeña Lucy con un tono compasivo. La señora Dims sonrió y le aseguró a la niña que, a excepción del coronel Drummond, no había nadie con tanto dinero como ella. Aunque la señora Parkins ponía mucho cuidado en no disfrutar de sus recursos y en no permitir que nadie lo hiciera. Lucy reflexionó un rato sobre esta extraña respuesta y luego empezó a dar saltos y cabriolas por el accidentado camino, sin soltar la cálida mano de su madre. Esto era el 21 de diciembre y lunes el día de la semana. El martes, la señora Parkins planchó un poco y el miércoles decidió ir a Haybury para ingresar dinero en el banco y hacer alguna compra pequeña. Las mercancías eran más baratas en algunos de los grandes almacenes de Haybury que en la tienda de la esquina de su pueblo. Contaba con su caballo y siempre podía almorzar en casa de su prima. Cierto es que la prima le lanzaba continuas indirectas para que les comprara regalos a ella y a sus hijos, pero la señora Parkins podía soportarlo. Y siempre descargaba su conciencia invitando a los chicos en la época de la siega y el secado de heno, aunque su colaboración le saliera más cara por su apetito cada vez mayor y el deterioro de la vivienda. La madre iba a pasar el día con ellos de vez en cuando, aunque todo el trabajo de la casa dependiera de ella, ya que había enviudado muy joven y no tuvo ayuda alguna hasta que los chicos acabaron el colegio. A uno le iba bien en la fábrica de zapatos y al otro en una tienda. La señora Parkins se sentía muy unida a su prima, pero pensaba que si empezaba a dar, siempre esperarían algo de ella. Como se ha dicho,
El miércoles era el día señalado para la visita, a pesar de que cuando llegó resultó ser un día realmente invernal, frío y ventoso, con esporádicas ráfagas de nieve. Como la señora Parkins sufría de neuralgia, desistió de salir hasta el día siguiente. Cuando despertó el jueves por la mañana, se alegró de encontrarse con una temperatura cálida y el viento en calma. Sabía lo suficiente del clima para ver las nubes cargadas de nieve, pero solo había 12 kilómetros hasta Haybury. Podía salir temprano y regresar a casa después de comer. Así que cuando llegó el muchacho que cuidaba el caballo y recogía la leña todas las mañanas, lo apremió y atosigó hasta dejarlo casi sin aliento. Engancharon el caballo del carro y con inusitada previsión envolvieron un trozo de cerdo curado y lo colocaron bajo el asiento del carro. Después, con una bufanda sobre el sombrero, recién arreglado, un chal sobre la capa de los domingos y unos mitones sobre los guantes de lana, la señora Parkins se alejó en su carruaje. Todos los vecinos sabían que se dirigía a Haybury para ingresar en el banco $85 de los hermanos Dilby, que los hermanos Dilby le habían pagado por el centeno plantado y ya medio cosechado. Lo más probable es que llevara bastante más dinero ese día. Tenía la mejor granja de aquel yermo municipio y era una reputada administradora. La prima era una buena mujer, afable, muy leal a los suyos y siempre dispuesta a recibirla en su casa. Aparte de que si bien los oídos de Lydia Parkins permanecían sordos a las alusiones sobre sus necesidades y deseos actuales, era más que probable que sus hijos heredaran su granja y sus ahorros. No era una persona a la que se pudiera hablar con brusquedad o a la que fuera posible menospreciar. Es más, ningún corazón verdaderamente piadoso podía dejar de compadecerse de la enjuta, inquieta y severa mujercilla que actuaba como si siempre hubiera de estar a la defensiva contra un mundo usurpador y mendicante. Mendicante, vamos a ver qué es mendicante. Dice, porque es que no dice mendigante, dice mendicante. Vamos a ver, definición de mendicante. Que mendiga. Ah, bueno, sí, entonces mendicante no es solo mendigante. Yo hubiera dicho mendigante. Entonces, un usurpador y mendicante. Mary Favor, como de costumbre, suplicó a la señora Parkins que se quedara a pasar la noche. La vida parecía depararle tan pocos placeres en el camino que el camino le sentaría bien. No le ocasionaría ningún gasto, excepto el de guardar el caballo en un establo. La señora Favor insistió de corazón y añadió que nadie la estaría esperando en casa, pero la señora Parkins se negó, como era habitual. Temía que el sótano se helara. No se habían reforzado las paredes ese otoño, como ella quería, pues había que pagar a los Dilby $1.25 por hacerlo, y no tenía intención de darles ese gusto. Válgame Dios, ¿por qué no aceptas que eres rica y dejas de preocuparte por los gastos pequeños?, preguntó la prima, armándose de valor. No sé cómo puede ser cada vez más rica y más pobre al mismo tiempo. Su carácter bondadoso le impidió reprimir la risa mientras hablaba. Ni la misma señora Parkins pudo evitar sonreír. No sabes cuánto agradezco tu compañía y has sido muy amable al traer esa deliciosa pieza de cerdo. Si hubiera sabido el esfuerzo que su invitada tuvo que hacer para dársela después de llevarla hasta allí, 2 veces había vuelto a meterla debajo del asiento con tenaz indecisión y solo acabó sacándola por temor a que los chicos pudieran descubrirla curioseando en el carro y se lo contaran a su madre. ¿Cuántas veces había tenido en las manos algo para regalar y lo había vuelto a guardar media docena de veces sin acabar de decidirse a hacerlo? Su corazón albergaba aún impulsos ciegos de generosidad. Si bien ella había ido adquiriendo habilidades
para tranquilizar su conciencia y encontrar excusas para negarse a dar. Los preparativos navideños en la pequeña y concurrida población la hicieron sentirse incómoda. Sentía como un reproche de felicidad de la jovial prima de pese a su escasez de recursos para el gobierno de la casa. El salario de los muchachos era sumamente bajo el primer año, incluso el segundo, pero su madre se enorgullecía de su sensatez y seguía cosiendo y alquilando habitaciones y haciendo todo lo que estaba en su mano para ganar dinero. Parecía cansada y prematuramente avejentada. Le dijo a la señora Parkins que le gustaría visitarla unos días en la granja el verano siguiente y que los chicos comieran con unos vecinos. Nunca me permití el más mínimo descanso hasta que acabaron la escuela. Ahora podré tomarme las cosas con más calma, afirmó la buena mujer, con un tono melancólico poco común en ella. La señora Parkins la escuchó con cierto desasosiego. Sabía que regalarle una pequeña cantidad de dinero de tanto que en tanto habría supuesto una gran ayuda. Si bien nunca podía decidirse a iniciar lo que prometía ser el despilfarro de su cuidadosamente atesorada fortuna. Sería también la ruina de los muchachos si llegaban a pensar que podían recurrir a ella en cada emergencia. A la larga lo resarciría. No podía llevarse el dinero al otro mundo y haría de la necesidad virtud. La tarde concluía fría y oscura y la nieve empezó a caer lentamente antes de que la señora Parkins dejara la calle de Haybury. Había vivido demasiado tiempo en el monte para no conocer bien el clima y por un momento, mientras el viento le golpeaba la cara y veía el cielo y el horizonte nublados por la tormenta que se avecinaba, pensó en volver a casa de su prima. Si hubiera sido otra época del año, pero en Nochebuena, el viejo caballo reunió todas sus fuerzas y apresuró el paso como si tuviera el suficiente sentido para preocuparse por las inclemencias del tiempo. Al poco, el camino dio un viraje y el viento ya no fue tan frío, y rápidamente perdieron de vista a la población. Cruzando el llano que se extendía entre Haybury y las colinas de Holton, la señora Parkins estaba convencida de que llegaría a casa al anochecer, y el jamelgo hacía lo que podía. Abundaban los baches y el hielo en la carretera. El carro traqueteaba y cabeceaba. Se estableció una especie de carrera entre la señora Parkins y la tormenta, y durante un tiempo pareció innegable que ella sería la ganadora. La fuerza creciente del viento no acabó de imponerse hasta que hubieron recorrido casi la mitad de los 12 kilómetros. La nieve, que en un principio solo se adhería como un ligero velo al chal manta de la señora Parkins y tamizaba de blanco la hierba helada a través de la llanura, terminó por acumularse encima de la desgastada piel de bisonte y formó una capa tan profunda sobre el camino que las ruedas comenzaron a atascarse. Era sorprendente el grosor de los copos y la rapidez con la que caían. De nada le servía intentar protegerse la cara con la bufanda blanca, pues alcanzó tal espesor con la nieve que apenas le dejaba ver y parecía ahogarla. Empezó a oscurecer. La nevada arreciaba y el caballo, subiendo las sobrecargadas colinas con el viejo carro bloqueado por la nieve, se veía obligado a parar una y otra vez. De repente, se le ocurrió a la señora Parkins la atroz idea de que no podría llegar a la casa esa noche, y entonces tuvo que reconocer que no sabía bien dónde se encontraba. Los gruesos copos de nieve la cegaban. Se volvió para ver si venía alguien, aunque bien podría encontrarse en medio de las inmensidades del Ártico. Se sintió paralizada y aturdida e intentó fustigar de nuevo al jadeante caballo. La pobre criatura intentaba avanzar desesperadamente. Debían de haberse alejado lo suficiente de la llanura para estar cerca de algunas casas, pero cada vez estaba más oscuro y la nieve caía con más fuerza, mientras recorría lentamente 1,5 kilómetros más, hasta que le resultó imposible seguir.
El animal se detuvo en seco, dio una sacudida para librarse del montón de nieve acumulada en el pescuezo y volvió la cabeza para mirar inquisitivamente a su dueña. La señora Parkins empezó a llorar de frío, de miedo y de tristeza. Había leído relatos sobre terribles y repentinas tormentas en el oeste, y ahí estaba ella, en mitad de la noche, sin comida, a la intemperie y desamparada. Oh, daría $1000 por estar a salvo bajo un techo, gimió la pobre mujer. Pobre de mí, ¿por qué habré salido de la casa, de esa casa caldeada? Un extraño resplandor la deslumbró, y una visión de las tiendas de Avery brillantemente iluminadas, del trasiego de los alegres clientes y del alborozo y la generosidad contagiosa de la Nochebuena se burló de la tacaña mujercita, perdida y sentada allí, toda desorientada. Los densos copos de nieve quedaban atrapados en sus pestañas, helaban sus mejillas y se derretían entre los cordones de su sombrero gris, sobre el que se amontonaban formando una elevada corona, que caía en su regazo cuando se movía. Si intentaba sacudirse la nieve, ésta se acumulaba en su recargada manopla y acrecentaba su torpeza. Era una tormenta terrible y pertinaz. A este ritmo, caballo y conductora quedarían pronto sepultados y congelados en la carretera. Los copos que se iban acumulando eran malévolos y misteriosos, eran enormes y caían con celeridad del cielo. ¡Cielo santo! ¡Qué entumida estoy!, murmuró la señora Parkins. Y entonces recordó que el cajero del banco le había dicho esa mañana que era un día en que todos los demás sacaban dinero, que ella era la única que lo ingresaba. Daría con gusto hasta el último céntimo a cualquiera que viniera y me ayudara a encontrar cobijo, dijo la pobre mujer. Oh, no sé si he encardado lo suficiente para merecer la salvación. ¿Qué será encardado? Debe ser como hecho buenas obras. Vamos a ver. Encardar. Esto sería el verbo. Encardar. Personificar o representar un concepto abstracto. No, esto es encarnar. Aquí está diciendo encardar. Encardar. ¿No está? Encardido. Vamos a decir encardido. Es en otro idioma. Encardio. Cubierta endotelial que tapiza las cavidades del corazón. Parece que es, no sé, no está en el diccionario, así que hemos de sacarlo por contexto. Dice: oh, no sé si he encardado lo suficiente para merecer la salvación. Y una sórdida sensación de vergüenza y fracaso dio al traste con cualquier esperanza que pretendiera brotar en su corazón. ¿Qué había hecho ella por Dios y por los hombres que ahora le otorgara el derecho a pensar en amor y en salvación? Pese a todo, parecía como si la ayuda tuviera que llegar en cualquier momento y como si esta gran emergencia careciese de gravedad. La vida de la señora Parkins había sido tan monótona, tan carente de emociones y situaciones trágicas que no podía entender incluso en ese momento que se encontraba en tan grave peligro. Volvió a pedir auxilio con todas sus fuerzas y el caballo relinchó aún con mayor energía. Su única esperanza era que los dos hombres con los que se había cruzado unos kilómetros antes recordaran que le habían aconsejado apresurarse y volvieran para buscarla. El pobre y viejo caballo se había arrastrado con el carro hasta el borde de la carretera, al amparo de unos árboles de hoja perenne. La señora Parkins se deslizó bajo
la piel de bisonte, hasta el fondo de su frío y destartalado carro, y se tapó como pudo. Había muchas probabilidades de que la encontraran congelada bajo el ventisquero la mañana siguiente. Por la mañana de Navidad. ¿Qué les deparaba el advenimiento de la Navidad, sepultada bajo la nieve de una tormenta de diciembre? ¿Algo? Sí, aunque lo ignoraba. Qué poco sabía de lo que esa Nochebuena iba a aportar a su vida. Y hasta ahí, la primera parte de la Navidad de la señora Parkins. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues está súper, o sea, vamos a ver qué puedo decir acá. Ciertamente, lo que se señalaba en los datos biográficos de doña Sarah Orne Jewett, ella describe muy bien cosas o estampas de la naturaleza, de tal suerte que yo puedo imaginar, siendo que honestamente vivo en un país tropical, prácticamente nunca, pues, sí he conocido la nieve por obra del destino, pero nunca he estado en una tormenta de nieve, pero hasta frío me dio, me metí tanto, me permití meterme tanto en la historia. Esta señora doña Sarah Orne Jewett me atrae tanto con su forma de escribir que me permitió meterme en una historia en la que nunca podría, o sea, nunca he estado. En serio, tengo frío. Y bueno, quiero aprovechar al máximo. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte para después hablar de esta obra. Pues obviamente hay un cierto paralelismo. No sé quién fue primero, si fue el cuento de Navidad o la canción de Navidad de Charles Dickens, o fue primero, o Las fantasmas de Scrooge, que nosotros lo conocemos en películas así, o Ebenezer Scrooge, o fue primero esta. Pero en fin, en general, esto es como una moneda común en las historias de Navidad. Una persona que no le importa, que cree que son patrañas, y eventualmente entiende el significado. Pero este es todavía más interesante para mí, incluso porque habla de una mujer, de que una mujer también puede ser. Un hombre casi que lo tenemos asumido, sobre todo por Ebenezer Scrooge, pero que puede hacer posible por una mujer lo que corre por su mente. Ella no generaba el dinero tal cual en el caso de Ebenezer, que era prácticamente, se dedicaba a prestar dinero. Ella se dedicaba a su negocio, a su granja, pero detrás de lo que hacía, o sea, me parece más probable la existencia de una persona como la señora Parkins que la existencia de un Ebenezer Scrooge. Porque la señora Parkins, muy debajo, justifica claramente el que al final todo ese dinero va a ser para una noble causa, entre comillas, que es su familia. Tiene claro algunas cosas que no pareciera, al menos en la adaptación que yo he visto de Un cuento de Navidad, que la tuviera Ebenezer Scrooge. Ya veremos si no será que las adaptaciones no se ajustan al original. Pero bueno, dicho esto, no voy a ahondar más. Quiero saber qué fue lo que pasó. Recordemos que hasta aquí donde he leído fue publicado en una revista mensual. En la revista mensual, ya les digo nuevamente el nombre, se llamaba Ladies Home Journal. Era mensual, y esta primera parte nos deja con corta específicamente, y nos deja con esa interrogante de qué es lo que va a pasar. Está en una encrucijada de vida o muerte en ese momento, donde termina esta primera parte y nos deja ese conecte para que esperemos al otro mes, hasta enero de 1891, perdón, se publica la segunda parte de esta historia. Nosotros tenemos la suerte de que en una misma sesión vamos a leer las dos partes. Acá las personas de esta época, de 1890 y 91, tuvieron que esperar un mes
Así que nosotros no vamos a esperar más y vamos ahí. Dice, segunda parte, recordemos, fue publicada en enero de 1891 y dice, voy a tomarme otros traguitos antes de que se me enfríe del todo. Y dice así. Lydia Parkins era una mujer menuda y carente de vigor. Pero a medida que entraba en calor bajo su capa de mantas en el fondo del viejo carro, empezó a entrar en razón. Debía salir e intentar caminar por la nieve lo más lejos posible. No tenía sentido morir como un conejo en esa terrible tormenta. Sí, y debía desenganchar al caballo y dejarlo ir. Así que bajó con arrojo a la nieve que le llegaba a la rodilla, donde ya se había formado un ventisquero. Se negaba a admitir que quizás estuviera perdida y pudiera morir de frío esa misma noche. No parecía apropiado para la señora de Nathan Parkins. Nathan tendría que ser Parkins, que poseía un montón de dinero en el banco de Haybury, una buena granja bien dividida entre cultivos y bosques, y que guardaba en su casa un cúmulo de mantas y de edredones, leña suficiente y ropa apropiada para el invierno. El viento que arreciaba sin cesar le hizo notar la flacidez y el frío del húmedo sombrero gris y negro en su pobre cabeza, más embotada y pesada que nunca. Perdió un guante y un mitón en la nieve mientras intentaba desenganchar al caballo. Y se le entumecieron los dedos desnudos, pero se las arregló para liberar al bueno y vetusto animal, esperando que se las arreglara para avanzar y que alguien lo reconociera por el camino y acudiera a socorrerla. El caballo, sin embargo, se limitó a dar vueltas y más vueltas alrededor de ella y del carro, trastabillando, gimoteando y resistiéndose a que lo espantara. ¿Qué clase de tormenta es esta?, gruñó la señora Parkins, caminando por la nieve y tropezando sin querer con su vestido. El jamelgo la siguió dócilmente y cuando ella dio un grito débil, áspero y mujeril, dice, el viejo mayor relinchó y se sacudió la nieve del lomo. La señora Parkins sabía en el fondo de su corazón que no podría llegar muy lejos con un viento semejante, y a través de tales ventisqueros, finalmente sintió flaquear sus fuerzas. Se hundió en la nieve al borde de la carreta y el caballo continuó solo. La oscuridad era terrible y el frío le calaba los huesos. Pasados unos minutos se incorporó y reanudó la marcha. En lugar de gritar por haber perdido de vista al caballo, le pareció más oportuno seguir sus huellas. De repente, percibió un débil centelleo a su izquierda. Y qué dicha fue para sus ojos. La infortunada viandante apretó el paso, sin embargo. El viento arreció como si quisiera obligarla a retroceder. El caballo fue el primero en encontrar refugio. Alguien lo había oído y salió de la casa dando un portazo que llegó a oídos de la señora Parkins. Intentó gritar de nuevo, pero apenas emitió un sonido. La luz parecía aún lejana, aunque en ese momento oyó unas voces y vio otra luz que se movía. Estaba tan agotada que tuvo que esperar a que vinieran a socorrerla. ¿Quién vivía en la primera casa a la izquierda después de pasar Oak Ridge? No podían ser los Donnell, porque estaban en Haybury y tenían la casa cerrada. Debía de ser la casa del párroco, y ella se había alejado de la carretera que llevaba a su casa. El caballo, desorientado, había tomado el camino de la izquierda. Bueno, pensó la señora Parkins, preferiría estar en cualquier otro sitio, pero lo único que me preocupa es encontrar cobijo. Estoy agotada y a punto de desmayarme. La luz de la linterna llegó dando saltos rápidos,
como si alguien caminara rápido y oscilando como si estuviera en un barco pesquero que navegara en un mar proceloso. La señora Parkins empezó a acercarse y gritó a su salvador. «Vaya por Dios, si es el pastor», exclamó. «Soy la señora Parkins, o lo que queda de ella. He estado a punto de morir congelada no lejos de aquí. En mi vida había visto una tormenta así». Se hundió en la nieve y fue incapaz de ponerse en pie. El clérigo era un hombre fuerte. Se inclinó y la levantó como si fuera una niña. La llevó en brazos por el camino con la linterna colgada. Era una mujer menuda y poco dada a sentimentalismos, pero había pasado muchísimo frío y un miedo espantoso y por fin estaba a salvo. Era como el buen pastor de la Biblia, y Lydia Parkins dejó de llorar. Pero era como si hubiera perdido el habla y su corazón estuviera a punto de romperse. Parecía inevitable que el pastor la encontrara y la llevase al redil, es decir, a la parroquia. Ella se sentía mareada y extraña otra vez, y su sombrero de repuesto gris y negro se desató y cayó en la nieve sin que lo advirtiera. Recordemos que los sombreros se los amarraban aquí. Cuando la señora Parkins abrió los ojos, una luz brillante la obligó a cerrarlos de inmediato. Descubrió acto seguido que se encontraba en el salón de la casa parroquial y que la mujer del clérigo se arrodillaba a su lado con expresión de inquietud. En el extremo opuesto había un árbol de Navidad con bonitos y brillantes adornos y alegres velitas en las ramas. Ella estaba cómodamente envuelta en unas cálidas mantas, pero se sentía muy cansada y débil. La mujer del pastor sonrió encantada. «Enseguida se encontrará mejor», exclamó. «Cada vez que pienso que estaba en medio de esta horrible tormenta, no diga nada aún, querida», añadió cariñosamente. «Voy a traerle una buena taza de té bien caliente. ¿Se encuentra bien? Olvídese de la tormenta. Mi marido se ha ocupado del caballo. Tenga, le pondré encima mi chal rojo. Es más bonito que las mantas. Su ropa está secándose en la cocina». La mujer del pastor tenía un rostro muy dulce y se quedó unos instantes mirando a su inesperada huésped. Algo en su rostro delgado y suplicante del sofá la conmovió y se inclinó para dar un beso a la señora Parkins. Resulta que llevaba años sin que nadie la besara. Y unas lágrimas rodaron por sus mejillas mientras la señora Lane se daba la vuelta. La mujer del pastor había pensado a menudo que la señora Parkins tenía un rostro severo y harto desagradable. Era la feligresa de la parroquia que menos le gustaba. Sin embargo, mientras encendía el fuego de la cocina, empezó a pensar qué podría encontrar para ponerle en el árbol de Navidad. ¿Y por qué nunca había advertido la mirada temerosa y tímida de la infortunada mujer? Es tan triste vivir completamente sola en esa granja tan enorme, pensó la señora Lane, consciente de la felicidad de su hogar y de sus hijos. Los tres se acercaron en ese momento y la rodearon. John, cojeando, con su cara pálida de hombrecito, y Mary y la pequeña Belle, las niñas, de lo más sonrientes. El clérigo volvió del establo, apagó la linterna de un soplo y la colgó. Envolvieron en mantas al caballo para que entrara en calor, como a su dueña, y le dejaron una buena cena en el pesebre. La casa parroquial estaba habitada por una familia feliz y la señora Parkins podía oír sus risas tenues y sus susurros en la cocina. Después de todo eran las 8 y era evidente que los niños ansiaban el comienzo de la celebración demorada. Las dos niñas se quedaron en la puerta y dirigieron su mirada primero a la invitada desconocida y luego al árbol de Navidad. Poco después fueron con su madre a preguntar si la señora Parkins tenía fuerzas para celebrar la Navidad con ellos o prefería irse a la cama y dormir para recuperarse.
La señora Parkins no quería marcharse. Empezaba a sentirse bien otra vez y tenía miedo a quedarse sola, sin saber exactamente por qué. Venga conmigo a la habitación, dijo la señora Lane, y póngase mi bata de doble capa. Es bonita y cálida. Seguro que le quedará bien, y así, en caso de que quiera levantarse más tarde, se encontrará más cómoda que envuelta en unas mantas. Aunque aturdida por el pequeño alboroto, sorprendentemente la señora Parkins estaba encantada. El hecho de estar en aquel lugar tan seguro y agradable después del frío y el peligro le procuraba una insólita capacidad de goce y empatía. Se sentía joven y feliz, y se preguntaba qué iba a suceder. Se quedó quieta y dejó que la señora Lane cepillara su pelo cano, enmarañado con la humedad de la nieve, como si fuera una de las niñas. Luego volvieron al salón. El fuego ardía con intensidad en la estufa Franklin. El verano anterior, el pastor había desbrozado un abrupto terreno de la parroquia, demostrando una gran energía, y como la señora Parkins advirtió enseguida, allí ardían algunas de las raíces de esos pinos. Al enterarse del arduo trabajo que el pastor estaba llevando a cabo, había comentado que mejor haría dedicando ese tiempo a escribir sus sermones. Y lo recordó ahora con como una punzada en el corazón. Admitió para sus adentros que en algunas ocasiones había sido mezquina con los Lane, y era una buena lección para ella estar a su merced ahora. Desde el rincón del viejo sofá, envuelta en una cálida bata, contemplaba sus caras afables, y una nueva sensación de cordialidad y esperanza se coló sigilosa en su corazón. Tengo tanto calor ahora como frío hace un rato, aseguró al pastor. El niño cojo y sus hermanas pequeñas se sentaron juntos delante del fuego. La señora Lane en el sofá con la señora Parkins, y el clérigo empezó a pasar las hojas de una Biblia que había en la mesa. No parecía una reunión embarada y formal, celebrada entre la superstición y la reverencia. Más bien era como si un buen hombre estuviera contando a su familia la historia de alguien a quien todos querían y llevaban en su corazón. Dijo unas cuantas palabras sobre el nacimiento de Cristo y que aquella noche no hubo lugar para ellos en la posada. Sí lo había para el soldado romano, el sacerdote y el recaudador de impuestos, pero no para Cristo. Y habló de cómo culpamos a ese posadero y con frecuencia actuamos de la misma manera en la posada de nuestro corazón. Hay sitio para amigos, placeres y ganancias, y no hay para Cristo, dijo el pastor con tristeza, mientras los niños miraban con seriedad el fuego tratando de entender. Luego escucharon otra vez la historia de los pastores y la estrella, y esta sonó más hermosa que nunca. Parecía totalmente nueva y maravillosa. Y el reverendo rezó y dio gracias en especial por la amiga que formaba parte de la familia esa noche, pues había logrado salvarse de un gran peligro. Después, la familia Lane cantó su himno de Navidad junto a un viejo órgano que la madre tocaba, mientras los pastores vigilaban su rebaño por la noche. Lo cantaron a coro, como si adorasen el himno, y cuando terminaron y la estancia quedó de nuevo en silencio, la señora Parkins oyó el viento que soplaba afuera, las grandes ramas del olmo que se balanceaban y crujían como la pequeña casa, y la nieve que golpeaba afanosamente las ventanas. Notó una rara calidez en su corazón. Ya no tenía frío, ni se sentía asustada o sola, ni tan siquiera egoísta. Encendieron las velas del árbol. Los pequeños hacían cabriolas desbordantes de secretos y gritaban con gran júbilo, y el árbol refulgía esplendoroso, lleno de alegres adornos de nueces recubiertas de papel dorado y plateado,
bolsitas cosidas con hilos brillantes y toda clase de frusilerías caseras. Sin embargo, cuando aparecieron los verdaderos regalos, los regalos fruto de la reflexión, del cariño y de una profunda abnegación, la parte más luminosa de la familia resplandeció de felicidad y amor. Mientras la señora Parkins seguía en el sofá, uno tras otro le llevaron su ración de fruta colgada en el pequeño árbol, hasta que su regazo se colmó. Una de las niñas le dio una bolsa de caramelos, aunque estos no abundaban en el árbol. La otra le regaló un marcapáginas, y el niño, que había cultivado un bonito geranio, se acercó cojeando para dárselo. La señora Lane le ofreció una bonita capota que su hermana había confeccionado para ella unas semanas antes, pues tenía otra que aún podía usar y no necesitaba dos. El pastor había encontrado para ella un librito de himnos que un amigo le había regalado en la conferencia de otoño. Y cuando la señora Parkins lo abrió, casualmente se topó con estas palabras, abro comillas: espacio para negarnos a nosotros mismos, cierro comillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sin saber por qué. Tengo que aprender a no ser mezquina, pensó casi con rabia. Era lo menos que podía hacer, tener un gesto amistoso con esta gente tan amable. Ellos la habían rescatado de la tormenta con tanta calidez y cariño. No parecían haberse enterado de que jamás les había dirigido una frase amable desde que llegaron al pueblo, de que solo ella se había mantenido al margen cuando su querido hijo, su único varón, luchaba contra una enfermedad que podía haberle dejado lisiado de por vida. Había oído decir que existía una posibilidad de curación si su padre lo llevaba a un famoso cirujano de Nueva York, pero los gastos del largo viaje y de las semanas de tratamiento lo hacían inviable. Los Lane estaban muy agradecidos de que estuviera vivo y pudiera pasar la noche de Navidad con ellos. La señora Parkins podía ver el brillo de los ojos llenos de lágrimas de su madre cuando lo miraba y la cariñosa mano tendida del padre para sujetarlo cuando cruzaba la habitación cojeando. Me gustaría que Lucy Deems, mi vecina, estuviera aquí para ayudar a sus niñas y celebrar la Navidad, dijo la señora Parkins. Casi sin darme cuenta, su madre lo ha pasado muy mal. Me gustaría traerla algún día cuando el viaje sea más cómodo. Conocemos a Lucy Deems, respondieron alegremente las niñas. Luego la señora Parkins recordó con pesar a su prima y a sus dos hijos, y lamentó que no se encontraran todos en casa del pastor. Parecía haber entrado en una nueva vida. Incluso pensó que en su inhóspita casa con rechazo, y se avergonzó en su foro interno de su sótano y su desván llenos de comida y de su dinero en el banco de Haybury. Allí estaba ella con la bata de la señora Lane, como si la mujer más pobre del mundo, como si fuera la mujer más pobre del mundo. Esa Nochebuena había llegado como una mendiga a la puerta de los Lane, y ellos le habían dado cobijo y le obsequiaban toda clase de regalos. ¿Dónde estaba su independencia y sus riquezas ahora? Era una extraña y la acogían. Lo hacían en nombre de Cristo y éste los bendeciría. ¿Pero qué podía decir ella? Dios mío, qué pobre soy, balbució Lydia Parkins por segunda vez esa noche. No se había desatado una tormenta igual en muchos años. Pasaron varios días hasta que pudieron comunicarse unos con otros a lo largo de los caminos vecinales bloqueados. Los hombres y el ganado estaban muertos de frío, los postes de telégrafos derribados, y el tranquilo y placentero campo sintió como si hubiera estado en poder de unas fuerzas de la naturaleza implacables y violentas de las que nunca podría volver a fiarse. Pero el sol salió. Y los cuervos, y reaparecieron los arrendajos azules
y los cuervos, la nieve blanca se derritió y los granjeros volvieron a ir de acá para allá en los caminos. Concluido el aislamiento, una paz y buena voluntad desconocidas se manifestaron entre los vecinos. Si bien la buena voluntad de la señora Parkins se eclipsó a las del resto, volvió a Haybury tan pronto como las carreteras pudieron transitarse. Llevó a su prima Favor de visita a casa y cuando se fue, iba con el carro lleno de víveres. El día de Año Nuevo hizo una visita a Lucy Deems. Le regaló una enorme cesta repleta de nueces y le dijo que podía ir a buscar más cuando se le acabaran. Y sobre todo, poco después, el pastor anunció un domingo a los feligreses que estaría ausente los 2 domingos siguientes. Una persona bondadosa iba a poner a su alcance una gran bendición y con voz vacilante añadió que esperaba que todos rezaran por la recuperación de la salud de su querido hijo. La señora Parkins, en su banco de la iglesia, no había tenido una expresión tan seria desde antes de Navidad. Nadie podía decir qué secretos arrepentimientos le habrían costado esos regalos y otros parecidos. Sin embargo, ella sabía que solo una vida honrosa le permitiría alcanzar la paz de espíritu. Ya no podía seguir en el mundo mezquino y cerrado que ella misma había creado. Tenía que aceptarlo como es y sacar el máximo provecho de su vida. Algunos se reían y decían que su tacañería había desaparecido con el susto de la noche de la tormenta. Pero algunas veces se nos enseña y se nos conduce lentamente a un nivel más elevado de la existencia, inconsciente e irremediablemente. Y el paso decisivo, una vez dado, rara vez se desanda. La señora Deems no tardó en decirle alegremente a una vecina: bueno, siempre supe que la señora Parkins no tenía mala intención, solo que no sabía cómo ayudar al prójimo. Era como si le diera miedo utilizar su dinero, como si creyera que no tenía derecho a gastarlo. Ahora parece convencida de que tiene toda la responsabilidad. Y fíjate que en lo bien que se porta. Está empezando a vivir. Ayer no se enteró de nada de la primera oración de la mañana. Se la ve radiante y no ha dejado de sonreír al hijo del pastor desde que lo vio andar tan derecho como cualquiera. Y he oído que uno de los hijos de su prima se quedará una temporada con ella. Se cansó de trabajar en la fábrica de zapatos de Haybury. Quizás dé la talla y con el tiempo ella le deje llevar la granja. Oh, tampoco debemos esperar demasiado de ella, dijo la otra mujer indulgentemente. Estoy segura de que es un cambio maravilloso siempre que esté preparada. Los hábitos son a veces difíciles de corregir. La vida es una lucha continua. ¿No es así? Sí, respondió la señora Deems con seriedad. Por allí va la señora Parkins en su viejo carro, con mi Lucy sentada a su lado, tan vivaracha como Nathan. ¿No tiene la señora Parkins una expresión mucho más simpática que antes? Cuanto más hace por los demás y más se empobrece, más rica parece sentirse. No es muy corriente en una mujer de su edad volverse sobre sus pasos. Nos permite creer que el cielo cuida y ayuda a la gente, dijo la vecina. Y las dos se quedaron mirando con grata admiración a la mujer enjuta y menuda que se alejaba por la accidentada carretera. Ya mediaba la primavera, pero la señora Parkins seguía luciendo su mejor sombrero de invierno. El viejo y roñoso, adornado con un lazo gris, lo encontraron las hijas del pastor al derretirse la nieve y lo escondieron con mucho cuidado para el espantapájaros parroquial cuando llegara la siembra del maíz. Fin. Muy bonito este cuento.
sí tengo que, vuelvo a insistir en el hecho de que necesito entender cuál fue primero y lo vamos a entender. Vamos a entenderlo en próximas entregas, cuál de estos dos fue primero, porque se parecen muchísimo. Vean que hasta hay un niño cojo que ella ayuda a sanar. O sea, sí es más entrañable. Es decir, no hay... todas las personas a las que ella ayuda tienen un nombre y un apellido, no simplemente como Scrooge que se da tanto que en el fondo pues sí ayuda al pequeño Timmy, pero en general como que empieza a repartir a todo a diestra y siniestra. Ella sigue teniendo una inteligencia admirable para saber lo que debe y lo que no debe, a pesar de que eso parece, porque ella sigue con su negocio, o sea, nada de eso cambia, pero ahora es una mujer que está dispuesta a ayudar a quien lo necesita. Es mucho más interesante, me parece, porque no hay magia. En el caso de Ebenezer Scrooge o del cuento de Navidad, adaptación, repito, yo nunca lo he leído completo, pero va a cambiar esa situación. Pues se dan estos sueños y estos fantasmas y toda esta situación. Aquí no hay, aquí hay vida y muerte. Estás ante la vida y la muerte. Dicen que cuando uno está entre la vida y la muerte, toda la vida le pasa por el frente. Esto no exactamente fue lo que sucedió, pero ella vio más allá. Vio que había otra forma de vivir, que el dinero no era seguridad. Y aquí hacen un análisis, las dos vecinas al final diciendo, es que ella no gastaba el dinero porque no creía merecer gastarlo, porque no creía merecer disfrutar, no creía merecer ser feliz. Entonces me parece una historia sumamente aterrizada, porque cuántas veces nosotros nos privamos de ayudar, empezando por ayudarnos a nosotros mismos o sin entender que ayudando al otro hay un extraño efecto que termina ayudándonos o haciéndonos sentir bien a nosotros mismos. Y nuevamente es interesante como el equilibrio que tiene este cuento, porque no se trata de ir y dar a tutiplén, como quien dice, a cualquier persona que se aparezca en el camino, sino que implica entender la necesidad del otro y colaborar. No se trata de ir a salir a comprar como locos, porque veamos los regalos que recibe la señora Parkins de los niños. Cosas pequeñas, pero importantes para ellos. Cosas que son realmente y que fueron dentro de su humildad. La señora Parkins pudo notar lo que sí estaba significando, el desprendimiento que estaba significando para ellos. Entonces, realmente una muy hermosa historia, digna de ser leída. En esos tiempos, recordemos que vamos a encontrar en este espacio varias historias navideñas. ¿Por qué? Porque no había televisión, no había, no había internet, no había radio ni siquiera en estos tiempos. Entonces, ¿cómo hacían para permanecer despiertos toda la noche hasta poder abrir sus regalos a medianoche? Contaban historias. Y esta ha sido esa historia, una historia más, un encuentro más de este especial de Navidad con nuestra muy querida a partir de hoy, Sarah Orne Jewett. Y no les puedo negar que me gusta mucho la forma en que escribe, así que probablemente vamos a saber más de ella en este espacio. Ya no quizá con un cuento navideño, o quizás sí, tiene otro, pero ya en esta temporada probablemente no, pero sí necesariamente vamos a saber más de ella. Y bueno, es lo que quería compartirles este día. Les agradezco muchísimo su atención y les invito a que no se pierdan la siguiente entrega de este especial navideño de Sherazada TV, con otro cuento navideño que nos va haciendo entrar en calor, como a la señora Parkins, nos va haciendo entrar en calor de cara a esta época que se avecina. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima en que nos encontremos nuevamente por acá. ¿Dónde? En Sherazada TV. Hasta la próxima. Bye bye.